Estoy diciendo la misa de la Virgen de Guadalupe porque estoy haciendo mis 40 años de aniversario sacerdotal aquí en México y digo la misa de la Virgen de Guadalupe con la oración de acción de gracias, las oraciones de acción de gracias. Lectura del libro de la sabiduría. Yo cual la vid llevé frutos de suave fragancia, y mis flores dan frutos de honor y de honestidad. Yo soy la madre del amor hermoso y del temor, de la sabiduría y de la santa esperanza. En mí está toda la gracia para andar en el camino hacia la verdad, en mí toda esperanza de vida y de virtud. Pasad a mí todos los que me deseáis y saciaos de mis frutos, porque mi espíritu es más dulce que la miel, y el poseerme más que la miel y el panal. Mi memoria durará por todas las generaciones. Los que me comen quedarán con hambre, y los que me beben quedarán con sed. El que me oye no quedará avergonzado, y los que se guían por mí no pecarán. Los que me dan a conocer conseguirán la vida eterna. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo levantóse María y fue apresuradamente a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías, y saludó a Isabel. Y aconteció que como Isabel oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. E Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y exclamó en alta voz y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque así que llegó la voz de tu saludo a mis oídos, el niño saltó de placer en mi vientre. Y dichosa tú que creíste que se cumplirán las cosas que te fueron dichas de parte del Señor. Entonces María dijo: Engrandece a mi alma al Señor, y mi espíritu se alboroza en Dios mi Salvador. Antes de comenzar quería recordar que mi aniversario en realidad fue el día 28 de junio, en la fiesta de San Pedro y San Pablo, que yo fui ordenado hace 40 años por Monseñor Lefebvre, y que pues lo festejamos este día porque ese día yo estaba en Estados Unidos. Allá también con la ayuda del padre Giuco pude decir una misa de aniversario también, porque era el momento de los retiros espirituales. Entonces pude hacer la misa allá también de aniversario, pero esa sí fue el día 29. Y aquí pues la estoy también hacer una misa de acción de gracias aquí también en México. Entonces les pido sus oraciones, primero para dar gracias a Dios de 40 años de sacerdocio, y les pido también sus oraciones para que pues yo continúe, ¿verdad? Tiempo que Dios quiera que yo esté aquí en la tierra, que yo pueda continuar haciendo la misma obra. O sea, yo entiendo mi sacerdocio en la continuidad de la tradición y de la obra de Monseñor Lefebvre, que aunque hoy desgraciadamente la fraternidad ya se están yendo por otro camino y están fallando a la misión o a la intención con la cual Monseñor Lefebvre fundó la fraternidad, ya no es lo mismo, ya no son los mismos fines ni los mismos medios. Entonces Monseñor Lefebvre fundó su obra para la conservación de la fe,
y la conservación de la herencia de la tradición, que es también la Santa Misa, no solo la Santa Misa, pero sobre todo, primero, los principios, ¿no? Y él se levantó para defender la tradición de la Iglesia. Entonces, hoy su obra ha sido distorsionada, ha sido desviada, y poco a poco se vislumbra una cosa, un fin, que esto va a terminar muy mal en la fraternidad, porque por tanta diplomacia con Roma están plegándose a los deseos de Roma y ya han aceptado pues la legislación, la nueva legislación de conciliar con el nuevo derecho, que no es otra cosa que la aplicación de la doctrina conciliar, y que ellos están aceptando la disciplina conciliar, y que pues eso lleva también al modernismo. Y ya dicen algunas cosas, todavía critican un poquito el modernismo, pero ya no denuncian todo, y eso hace que estén bajando la guardia y que estén poco a poco comprometiéndose, ¿verdad? Entonces yo, desgraciadamente, me da mucha pena. No es lo que les deseo, porque yo no les deseo mal, pero todo eso va a terminar muy mal, y y si siguen así van a terminar en el modernismo. Que digan que no, pero vamos a ver con el paso de los años que ya ahorita ya han cedido muchas cosas y que ya han aceptado permisos que no necesitaban, porque la fraternidad tenía, por el estado de necesidad, tenía el derecho de parte de la ley general de la Iglesia, tenía el derecho de dar los sacramentos por el estado de necesidad, de confesar, de decir la misa, dar los sacramentos, y ahora ellos están haciendo gala de que han recibido el permiso para dar los sacramentos, pero no lo necesitaban ningún permiso ni andar a pedir limosna en Roma, que en Roma está, como decíamos señor Lefebvre, en la apostasía. Roma está en el modernismo y no necesitaban ir a pedir limosna a Roma, porque ya de parte de la ley general de la Iglesia está implícito el derecho a dar los sacramentos en un estado de necesidad. Entonces, pero es que si fuera solo eso, pero es todo un estado de espíritu que lleva al compromiso, y ya están en compromiso porque ya no dicen todo, porque ya no critican el concilio, ya no denuncian la nueva misa, y están hablando de cosas muy generales que los fieles no entienden, porque los fieles no ven toda la importancia, las consecuencias. Es por eso que no es suficiente decir que el modernismo es algo malo, no es suficiente decir que las nuevas ideas son malas, sino hay que hacer la aplicación más concreta, y si no se dice en qué sentido nos afecta el concilio, lo que ha hecho el Papa Francisco, lo que ha dicho el nuevo Papa, entonces los fieles no van a entender el problema, y estamos en peligro. Hasta los mismos sacerdotes ya comienzan a distorsionar, y yo sé que hay casos de sacerdotes en la fraternidad que han aconsejado a los fieles diciéndoles que podían ir a la nueva misa. Entonces yo no digo que todos hagan eso, pero son síntomas que vienen, que en otros tiempos nunca pasaba y que ahora pasa porque ya abrieron las puertas y porque ya no hay barreras. Y ahora ya donde quiera los sacerdotes de la fraternidad aconsejan, dicen: tú puedes ir a las misas Ecclesia Dei, a las misas de la iglesia, de las congregaciones que están comprometidas con Roma, cuando Monsieur Lefebvre decía todo lo contrario, decía: no hay que ir a esas misas por ninguna razón. Entonces, porque ellos ya están en la misma situación, que esas sociedades Ecclesia Dei, y ya hoy se puede decir que la fraternidad también
no hay que ir a la Fraternidad de San Pío X porque ya están comprometidos con Roma. Según el consejo que el Monseñor Lefebvre nos dejó, de no participar en las ceremonias y en ninguna actividad de las sociedades Ecclesia Dei. Y ya pues la fraternidad ya está en esa misma actitud. Así que se puede decir que ya también en la fraternidad es lo mismo. Y también lo que Monseñor Lefebvre dijo también vale para la fraternidad hoy. Entonces eso es lo que yo puedo decir, que yo puedo aconsejar a los fieles de no ir allá porque están ya en una situación de ambigüedad y de compromiso y de una situación que lleva con el tiempo a aceptar el concilio, a aceptar la iglesia moderna como es, que no debería ser. Entonces, les pido sus oraciones para que Dios me proteja en el futuro, para que yo haga siempre bien mi trabajo de sacerdote y que sea fiel a la obra de Monseñor Lefebvre. Eso es lo que yo aspiro y que en este tiempo es difícil. Pedamos también por los sacerdotes que en el mundo que estamos un poquito dispersos, que hoy les llaman de la resistencia, ¿no? Pero en realidad deberían llamarles de la verdadera tradición, ¿verdad? Los que realmente representan hoy la tradición. Y cuando uno habla de tradición, pues no es otra cosa que la Iglesia Católica. Entonces, finalmente, pues son los que son realmente católicos, son esos pocos sacerdotes que sí representan el 100% de la Iglesia. Entonces, ese 100% lo queremos representar. Y aunque yo no digo que muchos sacerdotes no sean católicos, pero lo que pasa es que ya están confundidos y no dicen todo o dicen una parte de la verdad, una parte de la fe y están en una situación que no debería ser la actitud de un católico hoy. Entonces les pido siempre su apoyo. Primero, conservar la fe en nuestros corazones de cada quien y después tratar de mantenerlo en nuestra comunidad, nuestra pequeña comunidad, y también de rezar y ofrecer y hacer sacrificios por todos los católicos, los pocos que quedan en el mundo que resisten al 100%, porque hay muchos que son católicos pero no resisten al 100%, están comprometidos, están confundidos, están en la ignorancia. Hay gente que yo no digo que no tenga la fe, pero su mente está oscurecida porque no ven todo el problema y no ven todo lo que en lo que deberíamos creer. Y que algunos que aunque digan que son católicos, pues ya no creen al 100% en todas las verdades de nuestra religión. Ahí está el problema y que estamos viviendo hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos en esta misa de acción de gracias. Gracias a Dios, gracias a Nuestra Señora también, porque sabemos que todas las gracias de Dios pasan por la Virgen María. Y para un sacerdote es importante también recordar a la Virgen María porque ella es la mediadora de todas las gracias. Y como ella es Madre de Dios, Madre de Jesucristo, pues es también Madre del gran sacerdote. El gran sacerdote que es Jesucristo, el primer sacerdote, porque todos los sacerdotes, nosotros no somos sacerdotes que en la medida que estamos participando al sacerdocio de Cristo, pero Jesucristo es el gran sacerdote, el verdadero sacerdote. Entonces, ¿en qué consiste el sacerdocio?
pues consiste en que el Verbo divino se unió a la naturaleza humana y en una sola persona, y entonces Él es el verdadero mediador entre Dios y los hombres. Representa a Dios delante de los hombres y representa a los hombres delante de Dios. ¿Quién mejor para representar a Dios delante de los hombres que Dios mismo? Jesucristo era Dios. ¿Quién mejor para representar a los hombres delante de Dios que la humanidad de Cristo? Porque era hombre también. Entonces es el gran sacerdote, es el que es como intermediario. También les llaman pontífices o pontifex, que quiere decir puente. El sacerdote o el obispo es el puente entre el cielo y la tierra, y qué mejor puente que una el cielo y la tierra que alguien que es al mismo tiempo Dios y al mismo tiempo hombre. Es algo misterioso, pero es real. Entonces Jesucristo es el gran sacerdote, el mediador, porque es Dios, porque es hombre. Nos representa delante de Dios, del Padre, y también nos trae todas las riquezas de la divinidad, porque es Dios también. Entonces, ¿cómo es posible que hombres puedan participar al sacerdocio de Cristo? Pues es también algo misterioso, porque los sacerdotes que han sido ordenados, ya los primeros sacerdotes que nuestro Señor ordenó el día de la última cena, pues fueron los primeros sacerdotes o primeros obispos, porque los obispos en realidad son sacerdotes, pero tienen toda la plenitud del sacerdocio. Y todos los sacerdotes participamos al sacerdocio de Cristo. Entonces, en cierta manera, los sacerdotes tienen algo de divino porque están unidos al sacerdocio de Cristo, que es divino. Entonces, los sacerdotes tienen poderes divinos porque pueden perdonar los pecados, porque pueden hacer cosas divinas, por ejemplo, consagrar la hostia, decir la misa, dar los sacramentos, bautizar, y son poderes divinos. Entonces, cuando vemos hoy cómo está además la iglesia y cómo el sacerdocio ha sido profanado, y que vemos que sacerdotes no hacen su deber, o que dan escándalo de diferentes maneras, algunos porque enseñan el error, otros también por su vida, y vemos escándalos por todos lados. Nunca la iglesia fue tan humillada como lo es hoy, porque los sacerdotes no respetan su dignidad. Entonces hay personas que dicen, bueno, si un sacerdote no se comporta como sacerdote, y dicen, no, es que no es sacerdote, eso es un error. Aunque un sacerdote se comportara mal, no deja de ser sacerdote. Y no hay que confundir la dignidad del sacerdocio con la santidad de la persona, porque puede ser que alguien tenga la dignidad sacerdotal, pero en su vida no es santa. Entonces, no es lo mismo. El sacerdote debería ser santo también en su vida, pero porque el sacerdocio es santo. Entonces, si un sacerdote no se comporta como sacerdote, no hay que perderle el respeto, aun si es un gran pecador. Y hay casos. Entonces, como sacerdote, su sacerdocio es santo, aun si su vida desdice o contradice, mejor dicho, la santidad de su sacerdocio.
Entonces no hay que confundir entre santidad del sacerdocio y santidad de la persona. Entonces es lo que decían los donatistas, ¿no? Los donatistas que San Agustín combatió en su tiempo, que ellos decían cuando un sacerdote tiene una mala conducta y no es santo, entonces ya no lo querían aceptar sus sacramentos porque su vida no era santa. Pero no es así, eso es un error, es una herejía. Puede pasar que haya sacerdotes que están mal, que tienen una vida mala, pero sus sacramentos y su dignidad como sacerdote sigue siendo santa. Y es un problema al cual nos enfrentamos y que por eso hay fieles que en su celo por defender la tradición pierden el respeto. Así, aún si hay sacerdotes que se comportan mal, siempre hay que tenerles respeto, no porque por su conducta, pero por su dignidad, que es otra cosa aparte. Deberían ser santos, pero en realidad a veces no lo son. Entonces, si un sacerdote hace cosas que no debería hacer, que no debería decir, que no debería enseñar, hay gente que por un cierto respeto dice, no, es que lo dijo el sacerdote, entonces aceptan cosas que no están bien, ¿verdad? Y hoy hay sacerdotes que enseñan el modernismo, que enseñan errores, que dan malos consejos porque están contaminados de modernismo. Entonces, hay fieles que dicen, no, es que lo dijo el sacerdote, tiene que ser verdad. En general debería ser así, pero visto las circunstancias en que vivimos de este tiempo, pues vemos que ahorita el sacerdocio, la iglesia está en crisis. Entonces, no debería ser así, pero de hecho es así. Entonces hay que saber decir no cuando algún sacerdote es infiel a su misión. Cuando es infiel a la enseñanza de Cristo, cuando es infiel a la enseñanza de la iglesia, a la enseñanza de los papas, porque los papas, la mayoría, todos prácticamente no eran modernistas, pero desde este famoso concilio, los últimos, que son una minoría, pues son modernistas. Entonces debemos atenernos a lo que la iglesia siempre enseñó y a lo que es la verdadera enseñanza de la iglesia y no a esa nueva enseñanza que surgió con esa nueva iglesia conciliar, porque la iglesia conciliar es algo nuevo. Antes no existía, nunca se habló de la iglesia conciliar. Entonces hoy sí existe la iglesia conciliar y es como una nueva religión que ha surgido en el mismo seno de la estructura de la iglesia. Es algo misterioso, pero es algo que está pasando. Y no todo lo que se dice hoy por los obispos o los papas, no todo eso representa la verdadera iglesia. Hay casos excepcionales que son misteriosos. Por ejemplo, Judas fue ordenado obispo, fue ordenado sacerdote y recibió la comunión en la última cena. Y a pesar de eso, pues ya ven todo lo que él hizo, pero era sacerdote. Entonces, ha habido casos, gracias a Dios, son una minoría, ¿no? Que estamos viendo de papas que han iniciado una nueva corriente en la iglesia, que es su destrucción, que está destruyendo a la iglesia, pero que no fue algo por casualidad, no fue algo así que pasó por azar, sino que fue planificado por los enemigos de la iglesia para destruir a la iglesia. Entonces no es algo que viene de la iglesia, es algo que viene de fuera y que fue planificado por las sectas masónicas para destruir la iglesia.
y infiltrar la iglesia, enviar elementos de personas que no eran que eran masones o que eran comunistas, que entraron en los seminarios para infiltrar la iglesia y destruir la iglesia desde adentro. Es un nuevo plan, una nueva tentativa de destruir la iglesia. En otros tiempos era con persecuciones sangrientas, era con persecuciones a veces del Estado, de los enemigos que hacían la guerra a la iglesia de una manera externa, pero los enemigos ocultos, la masonería, la judeo-masonería, comprendieron que era más fácil destruir la iglesia desde adentro que desde afuera, porque siempre en las persecuciones pues había mártires, había santos, y esa sangre, como dicen, siempre se ha dicho en la iglesia, la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Entonces cuando había mártires, pues la iglesia resurgía siempre, porque es como un fermento, una semilla, esa sangre de los mártires. Pero los enemigos de la iglesia dijeron, pues ya no vamos a ser mártires, vamos a simplemente a enviar nuestros elementos dentro de la iglesia para destruirla desde adentro, y ya no va a haber mártires, ya no va a haber santos por esa persecución. Entonces una persecución que es desde adentro y por vía de la autoridad, porque se han empoderado de los puestos de la iglesia, y mucha gente no entiende, ¿verdad? Pueda ser que un obispo sea masón, o que esté trabajando para los enemigos de Dios. A veces, ¿cómo saber? Porque esas sectas son secretas. Puede ser que algunos sí lo sean, que algunos no lo sean. Pero ahorita, ya en el estado actual de las cosas, como la mentalidad modernista ya pasó por todos lados, la mentalidad liberal está por todos lados. Entonces a veces hay gente que no es un infiltrado, pero que tienen esa mentalidad liberal, esa mentalidad modernista, y se comportan como infiltrados, aunque no lo sean, porque ya han asimilado esa nueva doctrina y hacen el mismo daño, porque ellos mismos difunden esos errores. Entonces, ahorita ya incluso hasta el pueblo católico ya adquirió esa mentalidad liberal, que es la que se introdujo en el Concilio Vaticano II. Los derechos humanos, la dignidad humana, todo eso son ideas liberales que han introducido dentro de la iglesia, que no son ideas católicas, y le dan otro sentido a la doctrina católica, le dan otro sentido a la fe, le dan otro sentido a la caridad, y presentan como fe cosas que no tienen que ver con la fe. Y la gente, el pueblo cristiano, generalmente sigue eso, porque no pueden concebir que en la iglesia esté infiltrada, ¿verdad? O que pueda haber ese aspecto humano que hay en todos nosotros, ¿verdad? Aunque seamos católicos, hay ese aspecto humano que no es de la iglesia. Nuestros defectos, nuestras pasiones, nuestros pecados, aunque seamos católicos, eso no forma parte de la iglesia, nuestro aspecto negativo. Y si por ahí algún sacerdote, un hombre de iglesia se comporta mal, entonces hay que saber hacer la diferencia y decir, bueno, eso no es de la iglesia. Ese mal ejemplo o esas enseñanzas que no están conformes a la tradición, entonces no son de la iglesia. No son de la iglesia, y eso no representa a la iglesia. Y hay que saber hacer la diferencia. Aun si hay casos de malos ejemplos, pero si nosotros tenemos una fe bien sólida,
vamos a saber ver y decir, no, esto no es lo que dijo Jesucristo, esto no es lo que dijo la iglesia 20 siglos, no es parte de la tradición. Y aunque sea sacerdote, aunque sea obispo, aunque sea papa, eso no lo acepto, ¿verdad? Y no podemos seguirlo. Pero al mismo tiempo hay que tener ese respeto por la dignidad del sacerdote. Entonces, pues sí, nosotros no actuamos como los sedevacantistas que insultan, que etcétera. No es esa, esa no fue el ejemplo que Monseñor Lefebvre nos dejó. Él nos dijo, no podemos obedecer al Papa, no podemos obedecer al concilio, pero siempre él tuvo un lenguaje respetuoso respecto a las autoridades, no porque lo merecieran como personas, sino porque estaban por su dignidad, por su cargo, por su puesto. Entonces, en ese sentido debemos guardar respeto. Y no es la actitud de muchos de los sedevacantistas que insultan, que son gente conflictiva y que todo es una cuestión de pelea, ¿verdad? No, nosotros no estamos en ese plan, pero sí en la iglesia hay que tener respeto por los cargos de la iglesia. Y cuando Dios lo decida, pues Él va a retomar su iglesia, que no la tienen secuestrada, y que no la tienen secuestrada, y que Él cuando quiera va a retomar la estructura de la iglesia como debe ser, ¿verdad? Y eso es lo que esperamos nosotros, ¿verdad? Porque en algún momento Dios tiene que rescatar su iglesia. Pero hoy estamos en una situación que estamos como si hubiera una separación, ¿verdad?, entre el cuerpo y el alma de la iglesia, porque los teólogos distinguen el cuerpo y el alma de la iglesia. El cuerpo de la iglesia es toda esa estructura jerárquica de la iglesia y que forma parte todos esos cargos que tienen los hombres de iglesia, y que es una estructura exterior, visible, y que no es lo mismo que el alma de la iglesia. Y el alma de la iglesia es todos esos católicos o eclesiásticos que están primero, que profesan toda la fe de la iglesia y que tienen la gracia de Dios. Y hoy los buenos católicos, los buenos sacerdotes, se han tenido que alejar de la estructura de la iglesia porque ya no se puede dentro de la estructura hacer las cosas normalmente, porque si uno está dentro de la estructura de la iglesia, uno es perseguido, uno es neutralizado, uno es presionado al punto que uno puede traicionar también. Entonces, no se puede dentro de la estructura de la iglesia hoy conservar bien la fe. Y yo que viví en la Fraternidad San Pío X puedo decir que los superiores que conocí ejercían una presión sobre los sacerdotes que no queríamos aceptar la nueva línea, pues una presión insoportable, una presión excesiva, una presión constante, y que cualquier persona puede flaquear porque no puede uno estar presionado así constantemente y mantener bien la fe. No se puede ya profesar todo lo que nuestro Monseñor Lefebvre nos enseñó dentro de la fraternidad. Y de hecho a mí me persiguieron así, me hicieron la vida imposible. Y ya al final aquí en México el padre Trejo estaba al servicio de la nueva política de Monseñor Felé, y ya al final no querían que dijera que, por ejemplo, aquí confesara a las religiosas. Después ya no querían que yo confesara a los niños en la escuela.
después no querían que yo dijera la misa en público, entonces prácticamente me quitaron todo y me estaban haciendo mucha presión. O sea, uno está ahí y se vuelve loco, o uno sale y uno permanece católico. Y yo tuve que hacer ¿cómo se dice? Tomar esa decisión. Porque en esas circunstancias no se puede conservar la fe. O toda la fe. Entonces, esa presión que se ejerce hoy dentro de la iglesia hace que los que eran buenos sacerdotes se vuelven modernistas. Porque si no aceptan, pues los castigan o los envían lejos entonces es una presión insoportable. Entonces Monsieur Lefebvre en su libro El itinerario espiritual nos decía, hoy para conservar la fe, los sacerdotes que quieren conservar la fe tienen que alejarse de esta iglesia, porque ya dentro no se puede profesar toda la fe. Entonces es algo misterioso que haya esta separación entre lo que es el cuerpo de la iglesia y el alma de la iglesia. El alma de la iglesia son las personas que profesan plenamente la fe, que viven en gracia de Dios, que conservan el verdadero sentido de la caridad, el verdadero sentido de la tradición. Entonces, ¿se puede sentar? Deja eso en paz. Que conservan el verdadero sentido de la tradición y aunque sean una minoría, pero aunque seamos pecadores, estamos representando a la iglesia, estamos representando el alma de la iglesia. Entonces, es una grande gracia y que nosotros estemos llamados a representar el alma de la iglesia hoy. Pero ¿qué pasó en la pasión de Cristo? Jesucristo murió. ¿Por qué murió? Porque su alma y su cuerpo se separaron. Entonces murió. Entonces Jesucristo nos dijo que la iglesia no podía morir, que no sería ya jamás destruida, eso es de fe. Pero se puede hablar de una muerte mística en el sentido de que hoy el cuerpo y el alma de la iglesia estén como separados. Y que las personas que realmente conservan la fe, la tradición de la iglesia, la fe y la tradición de la iglesia es lo mismo, es la misma cosa. Entonces aquellos que profesan, no solo con palabras, porque hoy en la fraternidad les dan palabras, pero no tienen los actos. Entonces la fe no se profesa solo con palabras, se profesa también con las acciones. Entonces si yo digo, yo creo esto y mis acciones desdicen lo que yo creo, entonces yo no estoy profesando realmente la fe. Tiene que verse también en los hechos, en los actos. Es que yo creo en todo lo que la iglesia enseña, pero voy a la nueva misa. Yo creo en todo lo que la iglesia enseña, pero yo acepto el concilio. Entonces es un acto que desdice lo que yo digo. Entonces la profesión plena de la fe no está solo en decir, ¿verdad?, que yo creo, está también en los actos, cómo me comporto yo, y en mis actos yo estoy profesando mi fe. Y yo hago o qué no hago. Entonces ahí está también la profesión de la fe. Entonces hoy el demonio ha llegado a un tal grado de perversión de las cosas y de la fe, que ya a veces con una actitud uno ya muestra que está con la tradición o no, ¿verdad? Y es el gran problema hoy de la Fraternidad San Pío X, que dicen, es que nosotros estamos con toda la herencia de Monsieur Lefebvre, pero no es cierto, sus actos lo desdicen, sus actitudes están negando eso. Por eso
Aunque haya algunos sacerdotes en la tradición que digan, no, es que pueden seguir yendo a las misas de la fraternidad. No, yo no aconsejo ir a las misas de la fraternidad porque ellos ya están negando por sus actos lo que ellos deberían profesar. Y sus silencios y sus ambigüedades, eso muestra que ya están traicionando la doctrina. Entonces necesitamos volver a una actitud clara, nítida. No nada más palabras, no nada más bonitas misas, bonitas ceremonias, con bonita música, no. La esencia de la iglesia está fundamentalmente en la profesión de la fe. Aunque tengas bonita misa, no es suficiente, ¿verdad? Entonces, es necesario que nosotros recurramos a sacerdotes que tienen la profesión de la fe, no a sacerdotes solo que dicen misas, o que hacen bonitos cantos, o que tienen bonitas iglesias. No, a sacerdotes que profesan la verdadera fe. Esos son los sacerdotes que hay que recurrir. Y está el ejemplo de San Hermenegildo, que fue un mártir español, que era hijo de un rey de España, que todavía no era católico, ese rey era arriano, pero su hijo se convirtió al catolicismo y era el heredero al trono de España. Entonces, él lo encerró, su padre lo encerró en la cárcel porque su hijo no quería ser arriano. Entonces le envió un sacerdote en un día, no sé si era de Navidad o Pascua, a llevarle la comunión. Este sacerdote arriano era verdadero sacerdote, creían en todo lo que creemos nosotros de la iglesia, menos en una cosa, que para ellos Jesucristo era un gran santo, pero no era Dios. Era una herejía. Mientras que hoy es la suma de todas las herejías, el modernismo es la suma de todas las herejías, pero en aquel tiempo era solo una herejía. Y aunque este sacerdote o este obispo que fue a llevarle la comunión a San Hermenegildo, traía una hostia verdadera, decía la verdadera misa, tenía los verdaderos sacramentos, pero San Hermenegildo lo rechazó. ¿Por qué? Porque este sacerdote no profesa toda la fe. Es que no, su misa es válida. O es que no, es que realmente la hostia que le traía era válida, era la verdadera hostia. Pero era un sacerdote que no profesaba toda la fe. Y por eso San Hermenegildo dijo, yo no voy a recibir la comunión de ti. Y es así que lo mandó matar su papá, que era el rey de España, lo mandó matar. Y es así que fue mártir, es así que fue santo, porque no quiso recibir la comunión de un sacerdote indigno. Así que hoy hay muchos católicos que dicen, no, es que en la fraternidad están los verdaderos sacramentos, está la verdadera misa, tienen bonita música, tienen bonitas iglesias. No es suficiente. Ellos ya están comprometidos con la Roma modernista. No hay que recibir los sacramentos de sacerdotes indignos. Y si no, San Hermenegildo no era santo, él estaba equivocado, que no valía la pena que diera su vida por eso. Entonces, si la dio, es porque él era intransigente. Entonces, no quiso recibir de la comunión de un sacerdote comprometido con la herejía. Entonces, es lo que nosotros pretendemos, porque como dijo San Pío X, el modernismo es la suma de todas las herejías. ¿Por qué? Porque es relativista. Y cuando uno dice relativismo, uno dice, bueno, pues todas las verdades, cada quien tiene su verdad. Cada quien puede creer lo que crea, lo que le parece. Eso es relativismo. Entonces no hay verdad. La verdad se sacrifica por el bien de la paz, por el bien del ecumenismo,
por el bien de la libertad religiosa y todos estamos felices, todos estamos en paz, todos estamos en armonía, pero sacrificamos la verdad. Somos amigos de los protestantes, somos amigos de los cismáticos, de los budistas, de los islámicos, y todos, cada quien hace lo que quiere, y así no hay problemas. Así tenemos la paz, y todos somos amigos. Pues no es esa la actitud de San Hermenegildo, no es lo que Jesucristo enseñó. Ir a enseñar el Evangelio a todas las naciones. El que crea se salvará, y el que no quiera creer se condenará. Jesucristo no era ecuménico, no era relativista, no era modernista. Y eso está ahí, en el papel, está ustedes lo pueden verificar en la Biblia. Pero a pesar de que esté ahí, el Papa dice lo contrario, el concilio dice lo contrario, están en franca contradicción con la enseñanza de Jesucristo. Ya, se acabó la vergüenza, no hay vergüenza. Entonces, no podemos seguir esa nueva teología, ni podemos participar y convivir con los sacerdotes que de alguna manera están comprometidos con el error, ¿verdad? El santo cura de Ars, cuando era joven, en Francia, en ese momento, el Estado hizo una ley que diciendo, bueno, los sacerdotes tienen que obedecer al Estado. Y algunos sacerdotes aceptaron esa promesa. Entonces, esos sacerdotes decían el buen catecismo, tenían la buena misa, tenían verdaderos sacramentos, tenían todo bien, menos una cosa, obedecían al gobierno. Entonces eso estaba en desobediencia con el Papa. Entonces, cuando el santo cura de Ars, cuando era joven, dijo, yo no voy a esas misas de esos sacerdotes porque están comprometidos con el gobierno liberal, y no iba a misa. Es que la misa es muy importante, hay que ir a misa. No, yo no voy a misa de sacerdotes indignos. Y santo cura de Ars no fue a misa, no iba a misa, a esas misas. Solo a la misa de los sacerdotes que estaban en todo bien. Es que tiene el 99% que está bien. No importa, tiene que ser el 100%. Si falta algo, ya no es católico. Ya no está bien. Los sacerdotes comprometidos con el mal. Es que son sacerdotes. Bueno, sí, puede ser que sean sacerdotes, pero no es suficiente. Debemos aceptar nuestra religión 100%. Y es el ejemplo de dos santos, para que vean, pues que no eran liberales, tenían espíritu liberal, porque hoy los católicos quieren arreglar todo. No, padre, es que no puedo porque tengo esto, tengo que hacer esto, es que no quiero estar mal con mi familia, es que ¿qué voy a hacer? Es que yo voy a misa ahí desde hace mucho tiempo, y tengo amistades ahí, ¿cómo me voy a desligar de todo eso? Son conveniencias humanas, pero no son razones de fe. Y eso es lo que está destruyendo a la iglesia, ese espíritu de compromiso. Y es la astucia diabólica que ahora ha concebido un nuevo tipo de persecución, que no es así con la fuerza de las armas, con la sangre que se derrama, sino que las conveniencias humanas, las conveniencias sociales, es que yo cómo voy a salir de esta iglesia conciliar si todos somos católicos, tenemos que estar bien con el Papa, debemos estar bien. Sí, pero la iglesia ha sido infiltrada, la iglesia ha hecho, es como un golpe de Estado que fue el Concilio Vaticano II, y que ahora ellos han tomado las riendas del gobierno de la iglesia, los enemigos. Entonces, yo no digo que todo lo que esté este Papa o tal otro sea masón, solo Dios sabe, porque esas cosas son cosas ocultas. Pero hay católicos, hay sacerdotes, hay obispos que ya están tan saturados de esas ideas
que aunque no sean masones, se comportan como si fueran masones y hacen igualito, porque ya tienen la ideología masónica. ¿Qué es la ideología masónica? Es el liberalismo, el naturalismo, son masónicos. Y la Revolución Francesa, ¿quién la hizo? Fue la masonería. Entonces, cuando uno habla de las ideas liberales, esas son las ideas de la masonería. Entonces hoy vemos que hay como esta separación del cuerpo y del alma de la iglesia. No hay que escandalizarse, porque los apóstoles se escandalizaron de la muerte de Cristo y flaquearon en su fe. Flaquearon. No digo que perdieron completamente la fe, pero sí flaquearon. Pero solo la Virgen María no flaqueó. Ella permaneció de pie junto a la cruz. No dudó, no flaqueó, porque ella nos dio el ejemplo de fidelidad. Entonces hoy en la iglesia, si vemos lo que está pasando, que es escandaloso lo que estamos viendo, es realmente para perder la fe. Pero no, es que es un misterio y se puede decir tal vez que la iglesia está viviendo una muerte mística, no una verdadera muerte, porque Jesucristo dijo que la iglesia nunca sería destruida, pero sí como una separación del alma y el cuerpo de la iglesia. Es lo que estamos viendo. Es algo misterioso. ¿Y a qué ejemplo debemos seguir? El de los apóstoles que flaquearon, San Pedro que negó 3 veces a nuestro Señor, no es cualquier cosa, 3 veces lo negó, el primer papa. O bien el ejemplo de la Virgen María, que permaneció estable, dolorosa, muy dolorosa, pero en paz, serena y firme. Ese es el ejemplo de la Virgen María, es el que debemos seguir. Es que la mayoría, las conveniencias humanas, la comodidad, el bienestar y la vida social. Qué pocas personas sacrifican la vida social por su fe, poquísima. Porque generalmente los sacerdotes, los fieles cayeron como moscas delante de esta avalancha conciliar por las conveniencias sociales. Es que yo no quiero estar mal con fulanito, yo no quiero en mi familia, que no sé qué, que por acá. Conveniencias humanas. ¿Quién es capaz de sacrificar su estatus social por su fe? Esos son los nuevos mártires hoy. ¿Por qué los sacerdotes en la fraternidad que yo conocí, que eran muy fuertes, que eran muy antiliberales, que eran modernistas, flaquearon? Es que no quisieron sacrificar su situación. A mí el padre Trejo me dijo, aquí en México me lo dijo, que él veía muy mal esa apertura de la fraternidad a Roma. Me lo dijo a mí. Y de repente, yo pienso que le llamaron de la Casa Generalicia desde Suiza y le jalaron las orejas. Y un día para otro dijo, no, es que ¿quién soy yo para juzgar a mis superiores? Y entonces me lo dijo a mí, yo soy testigo. Y él, de un día para otro, comenzó a hacer el trabajo contrario, es decir, perseguir a los que querían permanecer firmes en la fe, que no aceptaban la nueva línea del compromiso de la fraternidad. Él mismo empezó a hacer eso y a perseguir a los que tenían una idea más o menos clara sobre esos puntos. Y entonces se hizo al otro bando porque no quiso sacrificar su situación de superior. Estaba muy cómodo ahí. A mí también me lo dijo el Monseñor de Galarreta. Cuando empezaron estas tratativas con Roma, Monseñor de Galarreta me dijo a mí, esto está muy mal, esto es la destrucción de la fraternidad, hay que hacer algo. Y poco tiempo después empezó a hacer lo contrario. Y se plegó, y hasta la fecha se plegó a la nueva posición de los superiores de la fraternidad. ¿Por qué? Porque no quiso sacrificar su situación. Es que si yo empiezo a
a criticar esto, me van a echar fuera, ¿qué voy a hacer? Me voy a quedar sin comida, no voy a tener dónde vivir. Es la situación social. Y sacrificaron sus convicciones por las conveniencias sociales. Es la gran tentación hoy. A veces, es que mi familia, es que acá, es que allí yo tengo amigos. ¿Cómo voy a sacrificar a esos amigos que conozco desde hace muchos años? Alejarme de ellos, ¿cómo es posible? Pues sí, esas son conveniencias sociales. Pero la fe es antes, es más importante. Entonces es una nueva forma de martirio, esa presión social que nos hacen para que abandonemos la fe, y no debemos. Entonces, yo cuando tomé la decisión de salir de la fraternidad, realmente no pensé en esas cosas. Yo dije, yo no voy a aceptar esto. Bueno, desde entonces nunca me ha faltado qué comer, nunca me ha faltado techo, nunca me ha faltado el dinero para las cosas indispensables. Yo no digo que para todo, pero para lo indispensable nunca me faltó. E incluso puedo decir que en la fraternidad, allá al final no nos querían dar ayuda económica, el sacerdote tenía que pagar sus gastos médicos incluso. Entonces eso no es normal. Pues ahora, después que yo salí, Dios me ayudó y como que de una manera u otra salí siempre adelante. Entonces los cálculos humanos son cálculos humanos. Pero no hay que calcular humanamente cuando se trata de las cosas de Dios, porque Dios tiene cuidado de los suyos. Pero esa nueva manera de persecución que hay dentro de la iglesia es lo que ha hecho más, defecciones en la iglesia que nunca las hubo en la historia. Entonces, hay que saber decir no. Y hasta aquí, no más allá. Pero yo no voy a decir algo que está contra mi mente, contra lo que yo sé que es verdad, y no voy a decir lo contrario. O yo no voy a los fieles que vienen a pedirme una ayuda en ese sentido, yo no les voy a decir, dar un consejo errado que los va a desorientar. Aunque todo parezca bonito y que todo parezca agradable, no es suficiente. La fe, la profesión de la fe debe ser así como ella es. Y ese es el gran drama que estamos viviendo. La cobardía generalizada, que no quieren sacrificar su estatus social, ¿verdad? No quedar mal con los demás. Y porque los que aclamaron a Jesucristo el día de Ramos, no fue el pueblo que clamó a Jesucristo, que ponían sus mantos en el camino de Jesucristo, Domingo de Ramos, y que lo aclamaban, decían, el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Unos días después estaban gritando que lo crucificaran. Eso es lo que es capaz la humanidad, la plebe, la mayoría, la democracia. Eso es lo que son capaces. ¿Quién se puso a eso? La Virgen María. Y dio el ejemplo, y estaba junto a la cruz, oyendo todos los insultos que le decían a Jesucristo. No flaqueó la Virgen María. Y ese es el ejemplo que nosotros pretendemos seguir, que digan, es que yo sé que un sacerdote en Estados Unidos dijo del padre Hyuko y de mí que somos unos locos. Le dijo a un fiel, es lo que se dice en la fraternidad, que el padre Hyuko y yo somos unos locos que andan por ahí de tontos. Entonces, pues yo prefiero que digan eso a que el día del juicio Jesucristo me diga, ¿por qué tú abandonaste también? Es que la mayoría. No, la mayoría. Dios es uno y basta. No necesitamos la mayoría.
Entonces, Dios fundó una iglesia, le dio una fe, una doctrina, le dio una herencia espiritual, es la tradición. Pues no necesitamos más. Es que la mayoría gritó que crucificaran a Jesucristo, la mayoría. Entonces, eso no es criterio de verdad, la mayoría. Debemos referirnos a lo que Dios dice, a lo que Dios enseñó, o a la iglesia que Él fundó, como Él la fundó, no como la han deformado, como es hoy. Entonces, dentro de todo lo que estamos viendo, y yo, bueno, en ese modelo yo aspiro a vivir como sacerdote. Después de 40 años de sacerdocio, es el ejemplo de la Virgen Dolorosa, que fue fiel, que no siguió la plebe, la mayoría, que no abandonó a su hijo, y que a pesar de que ella también le hubieran podido hacer daño, ella estaba ahí, una mujer. Fue más valiente que los hombres. Entonces, pues tratemos de imitar ese ejemplo. Y yo lo que pretendo, imitar el ejemplo de la Virgen María. Hoy digo la misa de la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe que hizo nacer rosas aquí cerquitas. Aquí estamos cerca de la villa. Aquí hizo nacer rosas entre las piedras más secas. Porque la gracia de Dios puede transformar los corazones. Y las personas de pecadores se pueden volver santos por María, por la Virgen María, y es la mediación de Nuestra Señora de Guadalupe que hizo que este país fuera católico. Entonces nos dirigimos a ella para que vuelva a renacer la fe en este país, pero ya no es que los mexicanos sean dignos de esa misericordia, porque ya no la merecen. Hay tanto pecado en este país, tanta maldad, que no merecemos el perdón de Dios. Pero vamos a suplicárselo por medio de su madre, para que hagan nacer flores, rosas de almas fieles, no de personas que dicen, es que yo soy católico porque voy a la misa. No es suficiente. Es que yo soy católico porque yo soy buena gente, no hago mal a nadie. Ahora, para ser católico no basta no hacer mal. Para ser católico hay que también hacer el bien. Y para ser católico hoy hay que combatir el mal. Si tú no eres contrarrevolucionario, hoy es muy difícil que te conserves católico. Tienes que ser contrarrevolucionario, tienes que ser soldado, enemigo del mal, combatiente. No es suficiente que seas buena gente. Es que yo no hago daño a nadie y yo me porto bien, yo voy a misa, soy amable con las demás. No es suficiente. También tienes que ser enemigo del demonio, combatir los enemigos de Dios. Es también parte de nuestro deber. Y es lo que no entienden los católicos liberales, no lo entienden. Ser combativo. No, es que eso es faltar a la caridad. No andes criticando a los demás, no andes criticando el concilio, no andes criticando todo eso. Es una falsa caridad, esa no es caridad cristiana. Jesucristo criticó a los fariseos y les dijo cada cosa en su cara. No era liberal nuestro Señor y no practicaba esa falsa caridad. Es que no quiero problemas, no quiero molestar a la gente. Esa falsa caridad no es católica. Es la caridad modernista. Entonces, que Dios nos libere de todos esos prejuicios modernistas que ahorita ya entraron en la mentalidad del pueblo. Y ahora cuando uno dice, es que esto está mal, es que no juzgues, no pienses mal. No, es que yo tengo la evidencia de que está mal. No es porque yo quiero juzgar mal, sino porque objetivamente es así. Estás faltando a la caridad. No estamos faltando a la caridad. Cuando se dice la verdad,
debe decirse de una manera correcta, claro está, pero la verdad nunca es falta de caridad. Y ya la verdad hoy ha sido sacrificada constantemente, ya la verdad ya no interesa a nadie. ¿Quién ama la verdad hoy? ¿Quién ama realmente la verdad y la busca? Y la ve con una cosa absoluta, un bien absoluto. Casi nadie. Hasta los que se dicen tradicionalistas andan haciendo excepciones a la verdad por conveniencias humanas. Es liberalismo eso. Por quedar bien, porque a mí, mi situación social, las personas que yo conozco, ¿cómo me voy a sacrificar? Sacrifican la verdad por su bienestar, por su paz. Entonces pedimos a la Santísima Virgen de Guadalupe que haga nacer en México nuevas rosas de verdadera fe, no de católicos sentimentales, liberales, comprometidos, no, de verdadera santidad, que no está solo, está en la fe, la doctrina, pero también en el buen ejemplo, en el ejemplo de evitar los equívocos en nuestros actos, en nuestros ejemplos a los demás. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del